bienvenida, ex viceministro Valdés, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido ¿Qué a tal? Epicentro. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy se ha censurado al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. La tendencia en el Congreso es a aprobar definitivamente la demanda de los mineros informales y los pequeños mineros que se encuentran en Lima, pidiendo, exigiendo la ampliación del REINFO por 2 años más, pese a que algunos reconocen que a pesar de los 2 años adicionales del REINFO, no van a terminar de formalizarse, porque un paso obligatorio es, dentro del proceso de formalización, que el terreno sobre el que están trabajando, explotando, extrayendo el oro, tiene que ser parte de un acuerdo conjunto con el propietario. Pero, por ejemplo, en el caso de Patás no hay ningún acuerdo con la minera La Poderosa, que es la propietaria de ese terreno inmenso sobre el cual hay explotación a pequeña escala. La pregunta es, ¿van a terminar? ¿Usted cree que van a terminar entonces aprobando los 2 años de ampliación del REINFO? Porque definitivamente eso no era parte de lo que pensaba hacer el ministro Mucho. Bueno, da la impresión por los resultados que sí, que así va a terminar siendo, que vamos a ver una nueva ampliación del REINFO, con todo lo que eso significa. Ya desde que Fuerza Popular, que es la fuerza más importante junto con el PP en el Congreso, empezaron a recolectar los votos para la censura del ministro Mucho, para mí ya estaba el tema absolutamente definido. Más aún cuando no hay que olvidar que el presidente del Congreso, que es parte de APP, aliado además del gobierno, tiene a un actor muy importante que en algún momento de su actividad profesional en Madre de Dios ha apoyado a los mineros que se encuentran en esa localidad, ¿no? Entonces, en general, yo creo que estando además las elecciones bastante cerca, y siendo la minería un factor electoral fuerte, creo que aquí hay un cálculo político para extender por 2 años esto y dejarle el problema al siguiente gobierno Al o siguiente. al siguiente Congreso, ¿no? Y ellos salir un poco por la puerta grande, tranquilizar los ánimos, darle también un poco un respiro al ministro del Interior, que está en estos momentos teniendo que lidiar con el conflicto social del bloqueo de carreteras, en medio además de un problema serio de extorsiones y otros temas que seguramente hablaremos después. Pero todo esto, obviamente, en el ajedrez que se está jugando aquí, han tomado la decisión de sacrificar al ministro Mucho bajo el expediente de que demoró presentar la ley y que con esa demora se exacerbaron los conflictos sociales en diferentes regiones, ¿no? Es cierto que demoró, sin lugar a dudas, pero también es verdad que estos conflictos iban a producir sí o sí, si así se hubiese dado esta norma 4 meses atrás. Porque para los mineros es fundamental, me refiero a los informales, que el REINFO se extienda, pese a que aún no se ve una fórmula que les permita operar en territorios concesionados a terceros, ¿no? Ese es el gran problema del cuello de botella, independientemente de otras exigencias a nivel medioambiental que también forman parte del conjunto de trabas que ellos consideran que tienen para formalizarse, ¿no? Pero parece que, o sea, definitivamente la tendencia es esa, ¿no? 2 años más. Sí, Parece que es eso. inclusive hay congresistas que piden un poco una extensión ilimitada, ¿no? Lo El han dicho propio abiertamente, presidente de la además, ¿ah? comisión, sí, Sí. que Lo considera están que esto se diciendo puede ir abiertamente. inyectando. Sí, en el proyecto que se fueron a cuarto intermedio para que vamos dándoles noticia de lo que ha ocurrido. Hoy hubo debate en la Comisión de Energía y Minas, después de que censuraron a Rómulo Mucho y querían sacar adelante esta iniciativa que tienen ahí, en la que tienen contemplado esto en la práctica 2 años. Ya lo explicó el doctor Valdés, pero ahí hay un punto que es muy importante sobre el que Fuerza Popular está haciendo cuestión de honor, que es, hay una capítulo, una parte del proyecto que contempla que los que están hoy sin REINFO en las zonas mineras ocupadas salgan de ahí, tengan que salir de ahí y que hayan acciones policiales. Y Fuerza Popular ya dijo naranjas,
más. Eso no va a ocurrir. Usted ha estudiado, ha escrito libros sobre la minería no formal, ha escrito libros sobre la economía criminal en asociación además con el exministro Carlos Basombrío. ¿Usted cree que la economía ilegal de la minería tiene nexos o tiene, digamos, sus fichas dentro del Congreso y es hoy la que está decidiendo qué se hace con la política sobre la minería? Creo que hay un poco de eso y un poco de las expectativas electorales de las fuerzas que están en estos momentos en el Congreso. No necesariamente están en la planilla, porque sí creo que hay ciertos congresistas que están en la planilla de los mineros ilegales. Creo que el cálculo político lleva a pensar en bolsones electorales que supone la presencia de la minería en todo el país. Esto lo hemos ya registrado en efecto desde el 2015, 2016, 2017, etcétera, el crecimiento de la minería, y esto no va a parar, no va a parar porque el Estado que tenemos actualmente no se encuentra en capacidad de frenar el crecimiento de la minería irregular, ya sea informal o ya sea ilegal. Yo lo veo con frecuencia, acabo de regresar hace muy poco de Loreto. En Loreto la minería ilegal, claramente ilegal, porque se producen cursos de agua, ahí no hay concesión a terceros, está creciendo de una manera exorbitante, está aliada además no solamente al tráfico de oro, sino también al tráfico de cocaína. Ahí tenemos un problema muy serio en ese sentido. Pero siguen siendo bolsones electorales que los partidos políticos están calculando, contar con ellos para ser parte ya sea de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y también obviamente la Presidencia de la República. Entonces tenemos un segmento de congresistas que seguramente tienen intereses económicos puestos en esta prolongación del reinfo y en el apoyo a la minería ilegal, pero también tenemos un grupo que me parece bastante más grande, que tienen un cálculo político en esta suerte de apoyo a muchas cosas en el Congreso que son raras. El apoyo a la criminalidad organizada en sus diversas formas, a través de la flexibilización de normas. Ya venían apoyando a los mineros ilegales, impidiendo que la policía pueda decomisar explosivos. Hay una serie de normas dadas este año por el Congreso de la República que me permiten afirmar que hay una lectura, digamos, de mi lado, es decir, de la ciudadanía, donde veo que hay un apoyo a la minería ilegal, marcadamente ilegal, y este apoyo no es gratuito. Entonces, la primera hipótesis que tengo es que este apoyo, que no es gratuito, se fundamenta en la expectativa de votos en el corto plazo, o en el mediano plazo, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, tampoco puedo descartar de que tengamos congresistas que han demostrado, muchos de estos congresistas, ser absolutamente inmunes a la ética, muy corruptos, peldos, etcétera, que obviamente estarán siendo parte de la planilla de los mineros que necesitan, porque ellos también hacen su lobby, como cualquier grupo empresarial, poco importa si es lícito o ilícito. Hay un lobby que tiene la intención de captar, obviamente, a quienes legislan, a quienes dan las normas, para poder actuar con un marco, siquiera legal, que les impida ser parte de un proceso judicial posterior. Sí. Por el Congreso, es como si lo hubiesen puesto así. Bueno, yo mientras tanto, vamos a ver una declaración, Nani, que Katy ha estado en la protesta. Tenemos que decir varias cosas sobre la protesta de los mineros. Número uno, que llevan una semana en la avenida Bancay, bloqueando la avenida Bancay. Número dos, que llevan una semana en la Panamericana Sur. Por favor, pongamos imágenes de la Panamericana Sur, Nani, porque están ahí, no pasa nada, y la gente está desesperada, hay camiones con frutas, a veces dan pase, a veces no dan pase, y tienen afectado a todo el mundo en Arequipa. Miren, esa es la situación en Arequipa. Los mineros demuestran que tienen poder,
tienen este poder, el poder que imponen en la carretera, pero también tienen el poder que estamos viendo en el Congreso, del que está hablando el doctor Valdés. Entonces, Katy, que ha estado hoy mirando, encontró allá, ya les pusieron baños portátiles al lado del Congreso, eso está con todos los juguetes, como decimos, y a la salida de este debate en el que se fueron a un cuarto intermedio, habló con el congresista Diego Bazán. El congresista Diego Bazán habló sobre lo que han aprobado. ¿Vamos con Diego Bazán o con cuál vamos? El congresista Paul Gutiérrez, Clara, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, y luego con el congresista Bazán. Vamos a escuchar porque sí, revelador lo que dice, vamos. En caso de la ampliación de la formalización, eso el día jueves sí o sí tiene que estar ya en debate y estamos seguros de que ese día se tiene que aprobar la ampliación, lo que yo me refiero a los 12 meses, ¿no es cierto? Porque no podemos permitir que nuestros hermanos mineros están acá ya casi 2 semanas y también están haciendo sus protestas en cada una de las regiones, y si al 31 de diciembre no hacemos nada, ¿cómo quedan ellos? ¿Cómo quedan sus familias? Congresista, porque es el sostén, ¿no? de sus familias, en este caso la actividad que ellos realizan. Pero mencionaba también un congresista en la comisión que no era necesario tanto tiempo, ¿no? Que se podían hacer, había trámites que se podían hacer online y que no, pues no estaban 6 meses, quizás menos, ¿no? No, imagínate cuánto tiempo ha pasado hasta el momento. Más de 12 años, ¿no? Entonces no podemos creer también que en un par de semanas se pueda lograr esto. Lo primero que se tiene que hacer es, en todo caso, poder abordar esos temas medulares, ¿no? Que han obstaculizado, y yo lo vuelvo a decir, los temas medulares que han obstaculizado, uno es el tema de los contratos con las concesiones mineras, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otro de los temas es el tema del IGAFON. También el instrumento ¿no? ambiental, que lamentablemente también en las direcciones regionales no se avanza, pero también por el tema de presupuesto, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas no da el presupuesto necesario, y eso hace que también pues, no cuente con los especialistas necesarios para poder ayudar a encaminar estos procesos, ¿no? Entonces, hay muchos temas que han hecho de que no se logre durante todo este tiempo. Entonces, necesariamente también, por más que haya voluntad y predisposición de parte nuestra, nos va a tomar necesariamente un tiempo para poder trabajar una ley MAPE que realmente fortalezca el trabajo de nuestros hermanos pequeños. Nuestros hermanos mineros, ¿ves? El congresista Paul Gutiérrez prácticamente, señor Valdés, ha hecho suyo el discurso de los mineros artesanales, porque está explicando por ellos cuál es la razón por la cual no ha terminado la formalización. Él ha mencionado el IGAFON, que es el instrumento de gestión ambiental, o sea, como el PAMA, ¿no? De las grandes mineras. Sí. Eso, ni siquiera eso tienen. Y también ha mencionado el tema que comentábamos hace un momento, el acuerdo que tiene que haber para que ellos puedan, con el propietario del terreno, llevar esto a un paso más de la formalización. Pero permítanos, un proyecto indefinido, ojo. Un proyecto indefinido. Así es. Permítanos escuchar al congresista Bazán, porque él también habla de la ampliación del Reinfo. Adelante, Nani, por favor. Yo he votado a favor de una censura que por supuesto ya era esperada. El ministro Rómulo Mucho se tenía que ir, ha demostrado irresponsabilidad todo este tiempo, no solo en el tema de la ampliación del Reinfo al no entregar la ley MAPE, sino también en la continuidad de los pedidos de dinero para Petroperú, una empresa que inminentemente está quebrada. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, ¿qué debería suceder? Yo creo que debería él hacer una reorganización total de Caliwarma. No ha funcionado, hay que agradecerle a Dios que no ha habido niños fallecidos, pero la realidad es que no ha despedido absolutamente a nadie. Todos los funcionarios de confianza se mantienen ahí. Entonces, mira, yo creo acá lo que estamos esperando es que venga. Hay una interpelación de por medio. Esto no excluye de que luego se pueda presentar una censura. Renovación Popular ha sido responsable en decir, oye, vamos a apoyar la interpelación, pero la censura hay que esperar que venga y responda. Ahora, lo que sí es cierto es que ya existía una reorganización en Caliwarma y a pesar de esto sucedió este problema. Puede haber tratado de hacer algunos movimientos, pero la realidad es que no ha despedido a ningún funcionario. Todos los funcionarios que hoy tienen responsabilidad se mantienen, a diferencia del ministro de Salud, que ha pedido y ha volado las cabezas de toda Digesa, que creo que era lo que tenía que hacer también el ministro Julio de Martini. Un último tema con el tema de Reinfo. ¿Se está pensando ampliar a 12 meses? ¿Usted apoya estas? No, Renovación Popular no apoya la ampliación a 12 meses.
hemos solicitado 6 meses, pero que se incluyan temas como la trazabilidad de los minerales, que se incluyan sancionar a las plantas de procesamiento. No podemos ceder ante el chantaje de los mineros que están acá afuera. Ahora, pero ¿por dónde pasa la solución entonces? Porque si bien es cierto, el Ejecutivo tendría que nuevamente reformular la ley, o en todo caso este mismo Congreso 6 impulsarse, meses porque para precisar lo que ha dicho el congresista Bazán. Ampliación. Sí, y antes de hablar de minería, solo decirles por si acaso, para que quede claro, el señor Bazán votó en contra, no votó en abstención la censura de Martini. Aquí sale y dice, ay no, lo que queremos es que venga y explique, porque él no ha Renovación sacado, Popular es responsable. Pero porque él es responsable, no ha hecho, pero cuando llega la hora de votar, en contra. Bueno, perdón, volvamos a minería. Bueno, entonces, estos discursos, doctor Valdés, van en esa línea, ¿verdad? Van en la línea de ampliar 6 meses, 12 meses o en todo caso en un plazo que finalmente decidirán, pero va en la línea de ampliar el plazo para la formalización. La pregunta es, ¿debe darse este plazo adicional? En corto no, pero vamos, hay que ubicarnos en la realidad política de nuestro Congreso y nuestro Ejecutivo. O sea, lo que nosotros podamos discutir acá y las razones por las cuales no se debe dar y lo que toca más bien es entrar en un esquema absolutamente distinto de repensar a lo largo de mantener esto en una suerte de paréntesis por un periodo de X meses, no sé si quizás 4 o 5 meses, no más, ¿no? Para realmente generar una norma que nos dé una salida adecuada. Pero aquí no se ha definido ni se ha hablado nada de los 3 momentos más importantes de la minería ilegal. Vamos a dejar un poco de lado la artesanal y la informal. Pero toca redefinir conceptos, qué es informal, qué es ilegal, por ejemplo. Toca investigar un poquito más los 3 momentos cruciales, es decir, cómo se produce el financiamiento de esa minería que es marcadamente ilegal, aquella que se da en cursos de agua, por ejemplo. El proceso además de explotación, ya sea minería aluvial o de socavón, y luego el proceso de comercialización, porque acá hay un tema de responsabilidad compartida que poco se habla de eso, porque ese mineral que producimos de manera ilegal es adquirido fuera del país. Y eso forma parte del circuito, como la cocaína. Entonces tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y buscar soluciones distintas a tener que estar discutiendo sobre si ampliamos o no el reinfo. Ahí eso obviamente supone un ejecutivo bien constituido, con gente que bien tenga otro tipo de alternativas y de opciones, con una cancillería que tenga a su vez una mirada más económica de las relaciones diplomáticas, como lo han mostrado en APEC. Pero esto también hay que verlo desde las economías ilegales. Toda esta estructura de ilegalidad que mueve más plata que el presupuesto que el Estado le destina a sectores como Interior, Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público. Es decir, lo que reciben esos sectores que tienen que estar orientados a combatir la ilegalidad es muchísimo menor de lo que realmente mueven las economías criminales en este país. Y aquí hay que pensar también en que la madera ilegal, el oro ilegal, la coca ilegal, por mencionar 3, contrabando, en fin, el tráfico de flora y fauna, tienen un extremo en donde existe una demanda, un comprador que está fuera de este país. Justamente, justo en la línea de lo que usted está señalando, estábamos revisando ahora el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, doctor Valdés, el último informe de la OIF, y ahí precisamente sobre minería ilegal, Nani, tenemos un cuadro allí. Y allí justo en este cuadro que vamos a mostrar a continuación dice, cantidad de ROS, o sea, reporte de operaciones sospechosas recibidos en la OIF por año. Desde 2012, amplíalo por favor, desde el 2012 hasta diciembre de 2022, o sea, 10 años. Y fíjense cómo ha ido eso en ascenso, fíjense, estimados amigos que están atentos aquí. Esto ha ido en ascenso. En el 2012, 3.088 millones de dólares, esto es en dólares, y en el 2022, 21.664 millones de dólares. Y según el mismo informe de la UIF, esto significa
21.000, perdón, reportes de operaciones sospechosas. 21.664 reportes de operaciones sospechosas. Y según la UIF, esto significa prácticamente 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares. ¿De qué estamos? Fíjese la magnitud. Usted lo sabe perfectamente, doctor. Sí, no estoy seguro que eso sea en dólares. Yo pensaría que es en soles, pero 100 millones, ¿no? Eso es dólares. Bueno, sí. Bueno, es una de las, definitivamente son unas cifras asombrosas. ¿33 millones de dólares o 33.000? Es que me parece mucho 33.000 millones, 32.990 millones de dólares. 33.000 millones de dólares prácticamente. En un acumulado de 10 años. No, solo en el año 2022. Vamos a pasar ese cuadro para tenerlo más claro. Vamos a pasar ese cuadro en este momento. Pero este es el número de operaciones, ¿no? Sí, ese es el número de operaciones sospechosas. Ya te lo mandé, Nani, el cuadro. 21.664 operaciones sospechosas en el 2022 contra las 3.000 del 2012. Entonces, eso significa casi 33.000 millones de dólares, porque la UIF lo está contabilizando y así lo señala en el cuadro que vamos a mostrar ahora, que estos ROS, estos registros de operaciones sospechosas, se traducen en este nuevo cuadro que vemos aquí, el gráfico número 4. Monto en millones de dólares involucrado en los ROS, los que acabamos de ver, en los reportes de operaciones sospechosas. En el año 2022 han recibido ROS por 32.990 millones de dólares. Millones de dólares. Es que es de no creer, ¿no? Bueno, es impresionante. Ahora, lo más impresionante y muy ver es ver esa cantidad de dinero en época de pandemia, ¿no? Eso es lo que me da a entender yo cuando he visitado, bueno, aparte tenemos oficinas en Madre de Dios también, aparte de Loreto, Puno y Cusco y Lima, ¿no? Es donde es cuando se expandió el crimen organizado. Exacto, es cuando se expandió el crimen organizado, en la época de pandemia. Y recuerdo las visitas que hice yo a La Pampa, justo cuando estábamos escribiendo el libro sobre minería no formal, analizando el caso de La Pampa. Estuve en La Pampa, he ido más de una vez para allá y retorné después de pandemia y fue parte de un operativo también que se hizo ya sobre el tema de trata de personas. Pero me sorprendió ver el cambio, y el cambio es que después de pandemia lo que era madera y plástico se había convertido en fierro, cemento y lunas polarizadas. Entonces, y eso de alguna forma tiene que hacer con este reporte de operaciones sospechosas relacionadas con la minería, ¿no? Hay todo un ángulo de investigación que hay que quizás desarrollar un poquito más. Sí, claro. Pero bueno, esto lo que nos da es una impresión de la cantidad de dinero que se mueve y obviamente esto nos genera, claro, muchas preguntas porque ese dinero, ¿dónde va? ¿Cómo es que si se queda en el país, sale fuera del país o no? Etcétera, ¿no? Estos reportes de operaciones sospechosas, hay que decirlo, son reportes del sector financiero. No estamos hablando de otro sector que no sea el sector financiero. Así es. Entonces, si el sector financiero es un sector controlado, no estamos hablando de lo que usualmente entendemos que es cómo se produce el tráfico de oro ilegal, y se produce a través de los caminos verdes, de los caminos informales, no a través, y ese es un dinero que no entra al sector financiero formal. Entonces, y la UIF ya ha dicho que la minería ilegal es la amenaza de lavado de dinero más importante, la más grande, y el Congreso no ve ese gran problema, ve otra cosa. Sí lo ve. Yo creo que sí lo ve. Sí lo ve. Yo creo que el problema es que lo ve. Claro, sí lo ve, no lo enfrenta. Claro, da la impresión que lo ve muy bien y que por eso estamos viendo lo que estamos viendo. ¿no? Qué triste. Es decir, yo lo que le diría con los congresistas es que revisen el artículo 200 del Código Penal, ¿no? Para que vean cuál es la definición de extorsión. Y si la revisan con calma, van a ver que la resolución de extorsión tiene que hacer con el bloqueo de carreteras y cómo los congresistas están siendo benévolos con un acto que perfectamente el Ministerio Público, vamos, si tuviésemos un Ministerio Público también más activo, podría estar, y un Ministerio de Interior, que es quien debe dirigir junto con el Ministerio Público una actividad bastante más
eficiente y proactiva al respecto. Pero lo que tenemos es una inercia, tenemos un ejecutivo que está, un amigo decía colgado de la brocha, yo le dije, no, está colgado de un pincel, bueno, fuera de una brocha, está colgado de un pincel, un ejecutivo que no sabemos si va a llegar al 2026, porque es un lastre también para el Congreso de la República, o sea, hay una suerte ahí de balance entre hasta qué punto les beneficia el apoyo al Ejecutivo y hasta qué punto puede convertirse en una piedra en el zapato o en un lastre. Como el ministro del Interior puede ser un lastre también para la presidenta de la República en el corto plazo. Entonces, creo que con la censura de Rómulo Mucho, de aquí en adelante vamos a ver otra serie de movidas. Mientras tanto, hay un primer ministro que creo que está falto de oxígeno, falto de reacción. No hay tampoco una capacidad de respuesta política, buscando un espacio para negociar, para abrir un poco las líneas. Creo que en 2 o 3 semanas, 2 semanas más o menos es el plazo que han dado los transportistas, vamos a tener nuevamente bloqueos de carretera, protestas bastante crudas, como consecuencia de la extorsión, que según el ministro del Interior, la cosa tenemos un mundo maravilloso, hemos mejorado 20%, y como dicen todas las encuestas y como dicen además los gráficos que muestran los medios de comunicación y como dicen los propios alcaldes, la extorsión ha continuado en 10 de los 14 distritos que están en emergencia y así. Ven, podemos dar muchos ejemplos, pero tenemos realmente un problema muy, muy serio por delante de estabilidad política, de la cual el Congreso de la República va a seguir buscando beneficios, porque lamentablemente hay que decirlo, nuestro Congreso, el cual hemos elegido todos los peruanos, es un Congreso pobre en calidad y muy pobre en ética, lamentablemente. Muy bien. Gracias, doctor Ricardo Valdés, por estar en Réplica. Muchas gracias. El panorama tan complicado. Gracias. Con gusto. Hasta pronto. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muy amable.